El pasaje que ayer yo compartía en el mensaje con los adolescentes y está en Éxodo capítulo 2. Yo había compartido ya hace un tiempo un mensaje sobre esto, pero quiero que reflexionemos muy rápidamente antes de empezar a adorar. Y en Éxodo capítulo 2, verso del 23 en adelante dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquí hablábamos con los adolescentes que habían 4 verbos. Dice, y miró, se acordó, nuevamente, oyó Dios, se acordó, miró y reconoció. Y les decía a los chicos, ¿se habrá olvidado Dios de su pacto? ¿Se habrá olvidado Dios de las promesas que le había hecho a Israel? Y el tema es que no, Dios no se olvida de lo que nos promete. Dios no se olvida de sus misericordias. De hecho, las renueva cada día, dice Lamentaciones capítulo 3. Lo que sucedió es que Israel se olvidó de su Dios. Pero esto es lo más maravilloso. Cuando Israel volvió a clamar a Dios, dice que el Señor los reconoció. Es decir, Él sabía que eran de Él. Él sabía cómo era un pueblo que adoraba. Pero ya no estaba viendo a ese pueblo adorador. Ahora sí lo estaba viendo. Estaba viendo un pueblo que había empezado otra vez a clamar al Señor. Imagínate cómo Dios nos reconoce cuando le adoramos. Como Dios nos reconoce cuando le elevamos a Él alabanza. Así que este es el tiempo, amén, para que nos gocemos, para que nos alegremos, para que podamos alabar a nuestro Señor, amén. Así que oramos al Señor para dar inicio a esta reunión. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por aquellos que has reunido, a los que has traído, Señor. Y también pedimos por aquellos que vendrán. Por aquellos, Señor, en los cuales tú has puesto este deseo de adorar y de conocer tu santo nombre. Aquellos que has puesto este deseo de entregarte lo mejor de sus corazones. Aleluya. Nuestra vida, nuestros pensamientos, la devoción de nuestras almas, Señor. Queremos hoy día rendirlos a ti. Señor, si hay distracciones, si hay pensamientos, si hay preocupaciones, lo que sea que haya en nosotros, los entregamos, Señor, y lo ofrecemos como una ofrenda. Y te decimos, Señor, no quiero nada más en mi mente que solamente tus pensamientos. Así que llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, toda preocupación, toda distracción, todo problema, dejamos atrás y miramos sin dificultades hacia adelante, sin tropiezos hacia adelante, Señor. Todo el peso que nos asedia, todo aquello que nos preocupa, queda atrás, porque ahora solamente y nuestra única preocupación es adorarte a ti, es recibir de ti la gracia y la misericordia que tienes para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y nuestras vidas están en tus manos. Esa es nuestra seguridad, Dios. Te adoramos. Aleluya. Bendecimos al Señor. Vamos a comenzar a adorar al Señor. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Sobre la muerte, nuestro Dios, Rey fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros.
Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos danzaremos. Queremos danzarle a nuestro Señor, queremos rendirle culto a nuestro Señor. Aleluya. Oh Señor, Gloria al Rey. tú eres el centro Oh, de sí, nuestras vidas. Señor. Tú eres todo para nosotros. Gloria a Señor. ti, Oh Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Señor. Jesús, Oh, gloria. el centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada me importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Sí, Señor. Oh, glorioso Dios. Tú eres el centro de todo el universo, Señor. Tú eres también, Dios El mío. centro de mi vida, Señor Jesús. El centro de mi vida, Señor Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada me importa más que tú. Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada me importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo eres dentro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de
cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Oh, aleluya, Señor. Es una declaración. Por eso lo repetimos. Porque queremos, Señor, que tú seas el centro, que tú seas lo principal, que tú rodees todas las cosas de nuestras vidas. Que en ti estamos completos, Señor. Que en ti tenemos todo, Señor, y no necesitamos más. No hay preocupación que nos abrume. No hay otra cosa que pudiera sacarnos de tu amor, Señor. Nada puede sacarnos de tu amor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Sabes que soy tu hermano. Oh, Señor amado. Tu
Gracias, Señor. Aleluya. Uno de los líderes de nuestra corporación me envió, o nos envió a todo el Pastorado Nacional el siguiente mensaje. Lo compartí con ustedes. Dice: muy buenos días, apreciados pastores. Hoy es un día importante para nuestro país, pues se eligen las autoridades que gobernarán a nuestra nación. Pero también para el pueblo de Dios es el día donde nos reunimos para adorar su nombre y reconocer que nuestra vida depende total y absolutamente de Él. Si va a cumplir su derecho cívico, hágalo reconociendo que su vida no depende de las autoridades de turno, sino de su Dios. El hombre puede fallarnos, pero no Dios. Y abre paréntesis y pone un versículo que parece que pudiera ser fuerte, pero si está en la palabra del Señor, dulce es tu palabra, dice el proverbista o el salmista. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Y se despide con un abrazo y Dios les bendiga. Amén. Lo compartí con ustedes porque me pareció bonito e interesante. ¿Cuándo empieza la reunión para nosotros? Pregunto. ¿Cuándo empezamos? Porque el mensaje ahí siempre dice que nos reunimos para adorar a Dios. ¿Cuándo empezó la reunión? ¿A qué hora empieza la reunión? A las 11. ¿Ah? A las 11. A las 11. Cuando despertamos. Ya empezó la adoración. Entonces aquí nos reunimos solamente, pero ya empezó la adoración, ya empezó el reconocimiento. Cuando abro los ojos yo tengo que decir cuán grande eres Dios. Qué hermoso eres Dios. Mi hermana tiene la costumbre, bueno, todos tenemos la costumbre de decir, ¿cómo está el día? ¿Le preguntan a ustedes cómo está el día? Sí, está bonito el día. Perdón, de veras que tengo un buen rato de distancia. Y mi hermana me dice, hay solcito, porque para ella y para todos nosotros hay que decirlo, el día bonito es un día con sol. Pero la Escritura nos dice que todo lo que hizo Dios es bonito, es bueno, es hermoso. Así que cuando ella me dice, en invierno especialmente, ¿cómo está el día? Yo le digo, lindo. ¿Hay sol? Sí, hay sol, está nublado, está tapado por las nubes, pero está lindo el día. O está lloviendo. Está lindo el día, está lloviendo. O está corriendo un viento, está lindo el día. Entonces, nosotros siempre dependemos de Él. Y vuelvo a decir, ¿cierto? Cuando nosotros cantamos, cuando alabamos, ¿sabe qué? Esos son mensajes. Eso que está ahí es un mensaje. Dios a través de la alabanza, ¿cierto? Es reconocido. Y en alguna oportunidad de mi vida cristiana tuve algún problema yo para cantar algunos coros. Porque, por ejemplo, un coro ahí decía, transformado soy por tu espíritu. Segunda a los Corintios 3:18 creo que está ese pasaje. Que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo el Señor. Somos transformados. Si no leí
Ahí decía que había que bajar el celular, bajar el sonido, y lo bajé yo. Se me había quedado. Pero somos transformados, somos cambiados, estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad. ¿Sabe? Cuando nosotros decimos, Señor, entra en mi corazón, cuando le decimos a Cristo, Señor, ven a mi vida, le estamos diciendo, Señor, te entrego mi vida. Ahora, ¿qué es entregar? Y esto me gusta, y me gusta también cuando Fernando, ¿cierto?, decía que fijarse en las palabras, y decía ahí en la porción bíblica 4 verbos, y los verbos tienen que llevarnos a la acción, a hacer. Cuando yo recibo, también es un verbo, entonces yo recibo a Dios, pero recibo a Dios para que Él, como decía el coro, ¿cierto?, sea el centro de mi vida. En el universo hay 2 fuerzas. Hay una fuerza centrífuga que puede ser un remolino así, ¿cierto? Y tira hacia afuera, expulsa hacia afuera. Pero hay una fuerza también que se llama centrípeta, que atrae. Y Dios con su fuerza nos atrae, pero para que vivamos conforme a su voluntad, para que vivamos conforme a su palabra. Lo que Él dice, ¿estoy dispuesto a hacerlo o no? Porque de eso depende la vida cristiana. De hacer o no hacer. La Biblia dice así, ¿cierto? O lo haces o no lo haces. La decisión es nuestra, es suya. Yo hago o tomo la decisión de hacerlo. Si yo no decido servir al Señor en obediencia, porque hay muchos de los que estamos en la iglesia que servimos al Señor y decimos porque yo atiendo un computador, porque yo atiendo un instrumento, porque sirvo al Señor. Sí, pero servir al Señor es mucho más que eso. Servir al Señor es obedecerle. Estar dispuesto a obedecerle. Yo obedezco lo que Él dice y quiero decirle que hay muchas cosas que me cuesta a mí obedecerlas. ¿A usted no? Porque, bueno, yo creo que soy el más pecador de todos, el primero de todos. Pero me esfuerzo, hermano, por hacer. Me esfuerzo por hacer su voluntad. Y estoy esforzándome por hacer su voluntad, más aún. Y dicho esto, hermanos, creo que tenemos que nosotros no solamente reconocer que Él es Dios grande, que sí lo es, sino que también reconocer que Él es un Dios que necesita y quiere que le obedezcamos y quiere que vivamos conforme a su voluntad. Y muchas veces, lo que yo quiero no es lo que Él quiere. Muchas veces yo veo que lo que yo quiero y entro en conflicto con Dios. Y le digo, Señor, pero ¿no te das cuenta que esto me conviene? ¿No te das cuenta que esto es bueno para mí? Sí, el Señor sabe más que nosotros. Pero Él sabe por qué no nos da aquello. Y en el tiempo nos vamos a dar cuenta que Dios tenía la razón. Se lo digo yo, se lo decimos nosotros porque hemos vivido la experiencia. Dios tenía la razón. El Señor me decía, quédate aquí, en la orilla de Maule, ganas 10.000 pesos, 15.000 pesos diarios, pero yo me fui a Santiago porque allá ganaba 30, 40 y hasta 50.000 pesos. Y así era. Estuve 3 años allá y no sé qué pasó con los 30, 40, 50.000 pesos diarios. Se desaparecieron. Seguimos sirviendo al Señor. Íbamos a la iglesia, nunca nos apartamos de Él. Pero los que se quedaron aquí con 10, 15.000 pesos prosperaron más que yo, que me fui a ganar 40.000 pesos a Santiago diario. Qué malo es que uno tiene que aprender a través de la experiencia, de los errores, de las caídas, de los dolores, de los problemas, de las dificultades. Qué malo que tengamos que aprender. Podríamos haberle dicho al Señor, sí, es tu voluntad que me quede aquí, listo, me quedo aquí. No me gusta mucho, pero Señor, si tú lo dices,
y nos vamos a evitar un saco de problemas. ¿Qué digo yo? Un saco, no sé, saco, mochila y no sé, un camión con carro de problemas. Dios nos ayude para vivir conforme a su voluntad. Cuán grande es Él, pero cuán grande, cuán sabia, cuán hermosa es su voluntad también. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Aun cuando nosotros podemos decir, no, pero es que Señor, te equivocaste. Yo incluso le dije al Señor, hermano, cuando empecé a ganar allá, le dije, mi pastor estaba equivocado, porque en realidad me está yendo bien aquí. Pero Dios me había dicho, te va a ir mal. Y me fue mal. Te va a ir mal. Pero son 50.000 pesos, son 30.000 pesos, son 25.000 pesos que estoy ganando. Y allá gano 10, 15. ¿Quién no se va porque gana más? Hay algunos que digan, no, me quedo aquí porque gano menos. Pero ¿sabe qué? En la mano de Dios, en la voluntad de Dios, menos es más. Amén. Sí. En la voluntad de Dios, si usted, si yo, si todos vivimos en la voluntad de Dios, menos es más. En las manos de Dios, ese poquito es mucho. Abunda. Y sobra. Y tal vez llega un momento en que uno reflexiona y dice, ¿cómo me alcanza? No tengo idea. Pero Dios le ha dicho a sus hijos que no le va a faltar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Acaso hermana Béxida, la Sofi le pide pantalones, ropa, zapatillas? No pide, pero ella está mirando. ¿Qué le falta? Le falta algo. Veo que no están muy buenos las zapatillas de Paulette. Le voy a comprar algunas. Ni le ha pedido, pero ella llega con zapatillas. Dios sabe lo que tiene necesidad. Dios sabe qué es lo que necesitas. Y Él te lo tiene ahí. Solamente cree. Y la Escritura dice que para el que cree todo, absolutamente todo, le es posible. Entonces, lo primero que nos pide Dios es que creamos en Él y que vivamos conforme a su perfecta voluntad. La Escritura está en eso. La Biblia está en eso. El éxito del cristiano está en eso. En vivir conforme a su perfecta voluntad. Y es perfecta. Y es buena y es agradable. Insisto, hay cosas que muchas veces vamos a entrar en conflicto con Dios. Pero le vuelvo a decir, Dios siempre tiene la razón. No se equivoca. Nunca se ha equivocado. Ahora, me gustaría en algunos momentos que se equivocara. Pero Dios es sabio. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y si Él lo encontráramos con un ápice, con una mínima de falta de amor por nosotros, en realidad yo podría decir, Señor, no sigo, porque no me ama como yo merezco, como yo creo que me ama. Dios, aun cuando soy así, Dios me ama. Pero no me tengo que aprovechar de aquello. Señor, tú sabes que soy duro. Tú sabes que tengo problemas, tú sabes que me cuesta obedecer, tú sabes que... Qué bueno es Dios. ¿Alguien puede decir? ¿Puede decir usted qué bueno es el Señor? Cada vez que tengo estas reflexiones, me pregunto yo, ¿qué le puedo cantar al Señor? Y siempre en estas reflexiones así viene el coro ese que siempre le canto a ustedes, ¿no es cierto? Fernando se ríe. ¿Cuál es el coro, Fernando? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Esto
estoy pensando en agregarle alguna estrofa mía, sí, ¿no? Porque dice la letra, Dios ha sido bueno. Pero puedo decirle, Dios es bueno. Y puedo decirle también otra estrofa, Dios será o seguirá siendo bueno. Porque no solamente fue en el pasado, es y lo será siendo bueno. Siempre lo ha sido. Gloria al Señor. Aleluya. El apóstol Pedro, hermano, en lo que él está tratando de decirnos en su carta, lo que ha venido insistentemente diciéndonos. Y cuando digo insistentemente, puedo decir yo que conmigo ha sido insistente el eco, que ya llevo 36 veces o 38 veces leída la Biblia. Así que 38 veces he leído la primera carta del apóstol Pedro. Y todos los demás libros, ¿cuántos libros son? ¿69? ¿Cuánto? 66 libros. 66 libros. No es que tengo esta Biblia, esta tiene 72 parece. Pero esta tiene, según reconoce ahí mismo el comentarista, son libros apócrifos, algo que no pasó la norma, la regla que habían establecido los eruditos para poder hacer lo que conocemos hoy como la Biblia. La Biblia, excepto reconocida incluso por las grandes religiones mundiales, es la que tiene 66 libros, solamente 66. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Así que el apóstol Pedro aquí lo que ha tratado, ¿cierto?, es de animar. Y el contexto que venimos diciendo es que él está animando a un pueblo que está pasando problemas, dificultades, a un pueblo que está sufriendo, a un pueblo que está siendo perseguido, a un pueblo que está siendo calumniado, a un pueblo que está siendo amenazado y con quitarle la vida. De hecho, ya le habían quitado todos sus bienes, porque habían tenido que salir huyendo. No les quitaron, no los despojaron, pero sí los despojaron de la tranquilidad, los despojaron de familiares, de seres queridos. Y él está animando a esta gente, está dándoles aliento, le está diciendo que es posible vivir incluso en medio de la persecución, en medio del problema, en medio del fraude, en medio, ¿cierto?, de la calumnia, en medio de todas las cosas que este mundo tiene, es posible vivir tranquilo. Es posible vivir en paz. Quiero que me acompañe a leer, ¿cierto?, ahí en el capítulo 3, versículo 18. Creo que este mensaje lo vamos a dividir en dos para que podamos tener bien claro y el tiempo suficiente para que así podamos también, ¿cierto?, desarrollar mejor el tema. Y el versículo 18 que vamos a leer del capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Pedro dice de esta manera, en el nombre de Jesús: porque también Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué interesante! A veces le pregunté al Señor, ¿por qué sufriste tanto? ¿Por qué soportaste todo esto? ¿Cómo es que sin haber razón? Porque hay que detenernos aquí, ¿eh? A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto si yo no tuve ninguna culpa? Si no hay razón para que yo viva así. Tal vez usted, hermano, que nos está viendo, tal vez esté viviendo alguna situación así. Tal vez usted, como yo, haya dicho, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué el Señor me metió en esto? Ahora Jesús dice que sufrió una sola vez por los pecados y dice el justo por los injustos. Y la razón estaba aquí en este versículo, para acercarnos a Dios. Era necesario que Él muriera de esa manera, que lo flagelaran, que desfiguraran su rostro, como dice el profeta, de la manera que vivió. ¿Era necesario? Sí, porque Dios así lo había establecido, porque Dios quería tenernos cerca. Dios quería tenernos cerca. La hermana Fresia, creo que la que está aquí, y a lo mejor también la hermana María Cerda, ya me puse muy confianzudo, ¿eh?
La hermana María Cerda a lo mejor le gustaría tener a sus hijos alrededor de ella. Ya se fueron. La ley de la vida es esa, se fueron, no están alrededor de ella. Dios también quiere tenernos al lado de Él. Siempre quiso tenernos al lado de Él. Y por eso Cristo sufrió. Sigo con el verso 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, abre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierre paréntesis, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Cristo el Señor están sujetos todos. Amén. Lo dijo también Pablo. Es más, Él lo anunció aquí como que ya Pedro lo ve eso. Pero Pablo lo anuncia, dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Los que estén arriba en el cielo, en la tierra y más abajo de la tierra. ¿Será posible que más abajo, en el centro de la tierra, hayan seres también? Bueno, según la Escritura vamos a ver que sí. Sí. Entonces esta porción, hermanos, es muy, pero muy interesante y como le digo, la vamos a ver en 2 tandas porque la introducción fue un poco larga, pero era necesaria. Saber que vivimos conforme a la voluntad del Señor es algo básico, fundamental, de vital importancia, porque vivir conforme a la voluntad del Señor nos va a permitir un día estar delante de Él, estar con Él. Según volvemos, ¿cierto?, al versículo 18, vamos a ir versículo por versículo, ya no hay ningún sacrificio, absolutamente ningún sacrificio, no hay ninguna expiación que pueda complacer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí han sufrido? Cualquier cosa, sufrir, lo he pasado mal, lo pasé mal. Situaciones diversas, problemas, dificultades, algunos provocados y otros por mi culpa. Yo diría que muchos de los problemas son más culpa mía que... Pero quiero decirle que aún mi propio sufrimiento no cumple con el pago que Dios exige. Mi sufrimiento, el sufrimiento suyo, lo que haya pasado, no hace posible pagar la deuda que teníamos con Dios en cuanto al pecado. No es posible, absolutamente ningún sufrimiento, nada de lo que yo haya pasado, ¿cierto?, es suficiente para pagar la falta por mi pecado. Quiero decirle que el precio ya está pagado. Amén. Lo que usted hizo, lo que yo hice, lo que nosotros hicimos, como dice el apóstol Pablo, en ignorancia, creyendo que estaba bien, porque decíamos, ¿cierto?, yo lo decía así, es que todos lo hacen. Y tenía varias razones, si todos lo hacen, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Total, hay tantos dichos que no tienen respaldo bíblico, hay tantas cosas con las cuales se mueve en este mundo. Entonces, bueno, vivamos de acuerdo a estos dichos, porque vivimos de acuerdo a estos dichos. Uno de los dichos favoritos, ¿cierto?, es que le roba a un ladrón, tiene 100 años de perdón. Alguien inventó eso. E incluso está incompleto porque a los 100 años otra vez vuelvo a ser convicto. Pero Dios perdona y perdona para siempre. Dios cuando perdona, cuando me dijo, te perdono, me perdonó todos mis pecados. Me perdonó todas mis faltas, perdonó todas mis transgresiones, perdonó todas mis culpas.
Aquí Pedro usa el sufrimiento de Cristo Jesús como una fuerza motivadora, como decía esta gente que estaba sufriendo, para estos afligidos lectores que estaban allá, en ese lugar, bajo el imperio romano. Hoy día hay cualquier temor, hermano, hay un temor pero generalizado, en el ambiente hay temor. ¿Qué va a pasar? Me gustaría ya estar mañana para saber qué pasó, pero hoy día hay incertidumbre. El pueblo de Dios tiene que vivir en paz, porque tiene un solo rey y no necesitamos reemplazarlo, y ese rey es Cristo el Señor. El rey de mi vida eres tú. Lo cantamos, ¿cierto? El Señor de mi vida eres tú. El centro de mi vida eres tú. Me muevo. Se cuenta de un varón que, por causa de Cristo, este varón tuvo que sufrir en el tiempo de las hogueras, en donde, cierto, había flagelación, la muerte, cierto, se castigaba con la horca, pero a este varón, cierto, le condenaron con el ser cremado, quemado, no cremado, quemado. Lo amarraron, y la costumbre de esa época, cuando se hacía este castigo, era que todos vieran esto. De hecho, la crucifixión era pública y lo tenían varios días ahí para que todos tomaran escarmiento. Que no se les vaya a ocurrir hacer lo que éste hizo, porque esto le va a pasar. Que no se les vaya a ocurrir hacer algo que éste hizo u otras cosas, porque este que se está quemando puede ser tú también mañana. Ese era el ejemplo. Y esta persona estaba ahí. Solamente la culpa de él era haber desobedecido y entregar el mensaje de salvación. Entregar el mensaje de Cristo. Testificar de Cristo. Vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Ese era el único pecado que esta persona tenía. Así que encendieron la hoguera. No hubo absolutamente ninguna señal de dolor. Al contrario, los que veían, quien escribió este testimonio, dice que no cambió el rostro de esta persona. No hubo amargura, no hubo dolor, no hubo tristeza, no hubo temor, absolutamente nada. Algo pasaba en su rostro. Vino a mi memoria cuando lapidan a Esteban, y delante de toda esa gente, esa multitud, que cada uno tiró su piedra, el rostro de Esteban, ¿qué parecía? Parecía como un ángel. Era un rostro como de un ángel. Cuando yo pienso en ángeles, son todos bonitos los ángeles. ¿Sí o no? Hay una película de Brad Pitt, digo, ¿no?, que es un ángel. No me acuerdo, parece que es Brad Pitt. Brad Pitt es bonito, parece, ¿cierto o no? A mí me gusta, pero no sé si a usted le gusta, lo encuentro bonito. Entonces, cuando dice ángel, se me viene en la memoria el Brad Pitt. Entonces, pero veían el rostro de un ángel. Interesante. Y esta persona, este hermano, que estaba siendo quemado en la hoguera, no tenía nada en su rostro. Llamó la atención aquello. Y el fuego empezó a subir. Y llamó la atención porque el fuego subía, ¿cierto?, por sus piernas, lo iba quemando, hasta cuando venía aquí, y solamente, ¿cierto?, se movieron sus labios en algún momento, y alguien escuchó, dijo, y lo que escuchó fue lo siguiente: dulce Jesús. Dulce Jesús. Oh, gloria a Dios. Me quebrantó este testimonio. Este hombre santo de Dios, porque era un santo de Dios, tenía la dulce presencia de Dios en su corazón. Por lo tanto, lo que brotó por sus labios era nada más que la dulzura de Jesús. La dulzura de vivir conforme a su voluntad, la dulzura de vivir de acuerdo a lo que él había establecido. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo ahí? ¿Qué es lo que había pasado?
que esa dulzura de Jesús, que la presencia del Señor Jesús estaba ahí para ayudarle en ese momento de dolor terrible. Porque, que duele cuando un fosforito se le quema de más, ¿cierto? Y, ¿le ha pasado eso, no? Duele, ¿eh? Pero él no tenía absolutamente nada que reflejar el dolor que estaba sufriendo. La presencia del Señor se lleva todo. La presencia del Señor se lleva el dolor. La presencia del Señor hace desaparecer la angustia, hace desaparecer los problemas. Jesús no tuvo la dulce presencia de su Padre al lado. Ahí en la cruz, Jesús no tuvo la dulce presencia de su Padre, sino que Dios, fíjese que lo trató como su enemigo. A su propio Hijo, cuánto dolor tendría Dios. Trató a su Hijo Jesucristo como su enemigo, como el blanco. Ahí el centro de su mira, de la mira de Dios, estaba la ira de Dios sobre Jesús. Él puso a Jesús ahí y lo apuntó, y ahí estaba la ira de él, iba a salir la ira de él, ahí se iba a cumplir. La justicia de Dios era tratar así a su Hijo. El sufrimiento de Cristo en la cruz, hermanos, fue peor que cualquier otro sacrificio que algún mártir en la historia haya tenido. Fue mucho más terrible. Fíjese que el sacrificio de Cristo en la cruz es comentado por médicos, por abogados, por gente sabia, inteligente, preparada, capacitada. Lo primero que dicen, ¿cierto? Los abogados, por ahí se reunió en alguna oportunidad un grupo de abogados y descubrieron que en realidad no había ninguna, pero absolutamente ninguna razón para condenar a Jesús. Pero lo condenaron. Fue condenado. Gloria a Dios. Tal vez, hermanos, no peor en el aspecto físico, pero sí en el sufrimiento espiritual. El sufrimiento que tiene como una experiencia, ¿cierto? Total, terrible, flagelación, previa a la crucifixión. Una flagelación hubo ahí durante toda una noche. Lo escupieron, le golpearon, puñetazos, palabrotas. Tal vez, hermanos, podríamos decir, es como si Pedro hubiera dicho: ninguno de ustedes, y esto vino también a mi memoria, a mi mente en este minuto, ninguno de ustedes, y lo traspaso yo a ustedes, ninguno de ustedes ha sufrido tanto en comparación con el sufrimiento de Cristo Señor. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno. Dolor, burla, desprecio, calumnia. Ninguno de nosotros. Podríamos decir entonces que Jesús es el príncipe de los sufridores. Que Jesús es el Señor de los sufridores. Que es el primogénito de los sufridores. Lo cierto, hermanos, es que tenemos que decir que nosotros sabemos muy poco de dolor, aun cuando hemos sufrido, pero no mucho. Comparado con Él, no mucho. Nosotros solamente sentimos un poco de calor del horno de fuego de Nabucodonosor. Pero Jesús estuvo en el medio del fuego. Jesús estuvo sufriendo esa temperatura, pero tremenda de calor, que dice la Escritura que el rey ordenó, o el encargado ahí ordenó que se le aumentara el fuego 7 veces más al horno. Tanto es así que aquellos que estaban echándole leña fueron alcanzados por el calor, fueron quemados también. Jesús soportó mucho más que aquello. ¿Y por qué lo hizo? Por usted, por mí, por cada uno de nosotros. E incluso por aquellos que aún no conocen, por aquellos que aún no saben, por aquellos que aún no se han detenido a reflexionar, a racionalizar esto, hermano. Porque esto hay que razonarlo.
Yo ayer volví a leer un libro porque quería buscar por qué razón Cristo hizo esto. Y como que me desesperé y tengo unos poquitos libros y empecé a buscar porque parece que había por ahí algún libro que tenía o había tratado este tema. No lo encontré, pero encontré otro que es muy bueno y lo leí. Y me encontré con una sola palabra, que ustedes la dijeron. Él lo hizo y lo hizo por amor. Pero es que nosotros no entendemos ni siquiera el amor. Nosotros vivimos solamente un tipo de amor. Pero Él vivió el amor de esa entrega total, absoluta por los demás. Dice el versículo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pero aquí viene algo. ¿Qué es lo que dice? El justo por los injustos. El justo por los injustos. A él no se le encontró absolutamente ninguna razón para castigarlo. Ninguna razón. Lo único que dijo, cierto es decir, yo soy hijo de Dios. O sea que si hoy día aquella generación nos escuchara a usted o a mí decir yo soy hijo de Dios, estamos todos crucificados. Todos crucificados. Porque usted es hija de Dios, es hijo de Dios. Amén. Entonces yo confieso que soy hijo de Dios. Y no solamente confieso, sino que vivo como hijo de Dios. No miento. ¿Hay alguien que miente aquí? Yo uno. ¿Para qué? Si no, yo a veces después digo, ¿para qué? No miento. ¿Usted miente? Sí. Sí. ¿Cuál usted miente? Somos todos injustos. Entonces. Y le estoy preguntando, estoy haciendo una pura pregunta. ¿Somos mentirosos? Todos dijimos que sí. Ya soy injusto. Entonces, el justo por los injustos. Jesús es el ejemplo entonces perfecto de sufrimiento por hacer el bien, por no mentir. Él dijo, yo soy hijo de Dios. Y dijo, yo puedo sanar. Yo puedo dar vista a los ciegos. Yo puedo hacer caminar a los cojos. Yo puedo hacer que los ciegos vean. Y la verdad es que lo hizo. Y él le dijo en una oportunidad a esa gente, ¿por cuál de estos milagros me acusan? Ahora, si yo dije que iba a hacer algo y no lo hice, condénenme. Esas fueron las dos cosas. Y es más, con estos milagros, uno también fue alcanzado, porque según Juan capítulo 11 o 12, cuando estaba Jesús en la fiesta que hicieron, porque se acuerdan que en el 11, 10, 11, no, en el 11 había muerto el amigo de Jesús llamado Lázaro. Entonces de ahí anda la historia y hicieron una fiesta. Estaba Jesús ahí en esa fiesta y dice que Lázaro estaba también en la mesa con Jesús. Entonces los fariseos, porque hizo este milagro, lo condenaron a muerte. Y también hay que matar a Lázaro. También estaba condenado. Bueno, ya había muerto Lázaro, así que ya sabía lo que era la muerte. Así que bueno, si me matan otra vez, bueno, ya la sé ya. ¿Cuánto le tienen miedo a morir? Lázaro ya sabía, ya había muerto. Si me meten otra vez, ya sé para dónde voy a ir, ya sé dónde voy a estar. El justo sufrió por todos nosotros los injustos. ¿Pero por qué? Y lo que decía hace un rato atrás, ¿cierto? En el versículo está la respuesta. Para llevarnos a Dios. Para llevarte a Dios. María Ignacia, para llevarte a Dios. Cristo murió. Cristo murió, hermana Fresia, para llevarla a Dios.
Cristo murió por ti para llevarte a Dios, para llevarme a mí a Dios, para llevarte a ti, Gemima, Fernando, Juani, hermana Béxida, para llevar a Dios, a Sofía y a Valentina, para llevarlos a Dios. Juan Esteban también, se me ha olvidado Juan Esteban. Y mi amada también, para llevarnos a Dios. Para eso murió Cristo, para llevarnos a Dios. Para eso pasó todo esto, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios, para restaurar nuestra comunión, nuestra relación rota con Dios. Y no solamente rota, sino que muerta, una relación que no existía. Cuando una persona muere, no existe más. Ayer veía en las noticias una persona, ¿cierto?, que por error, su cuñado, sin querer hacer absolutamente nada indebido, murió su esposa, y en vez de pasar el carné o el certificado de su esposa que había muerto, pasó el de la cuñada. Así que la cuñada lleva como 3 años muerta en Uruguay, vive allá, y no puede hacer nada porque ella está muerta. Dice que estoy viva, así que hicieron un certificado, y con ese certificado se mueve, pero para el público, en todo el sistema, cuando llega, señora, usted está muerta, usted no existe. Y quiere viajar a la Navidad, decían las noticias, quiere viajar a la Navidad a Chile, pero no sé si acaso le podrá, porque no pueden venderle pasajes a muertos, le venden a personas que existen. Y yo estoy viva. El apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos, no existíamos para Dios, y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero el justo murió por los injustos. El justo murió por mí. El justo murió por ti. El justo murió por todos nosotros. El justo murió por todos aquellos que le dijimos, sí, Señor Jesús, entra en mi vida. Entra en mi corazón. Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Porque esto no se trata, hermano, de solamente decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname. Pero de aquí en adelante es vivir conforme a su voluntad. Cuando Jesús le dice a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿cierto? Al final le dice, vete y no peques más. No sigas viviendo en pecado, no sigas haciendo esto, y no solamente eso, sino que cuando nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados, no solamente dejamos de hacer uno, sino que no practicamos ninguno de aquellas cosas que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios. Entonces Cristo el Señor murió una sola vez, el justo por los injustos, y la razón era para acercarnos a Dios, para restablecer nuestra comunión con Dios, para restablecer nuestra relación con Dios. Podemos ahora entrar confiadamente, dice el autor a los Hebreos, hasta el trono mismo. ¿Sabe que lo he escuchado decir, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno recordarlo? En el antiguo pacto, el común de la gente, todos, ¿cierto?, los que no eran sacerdotes, es más, todos los que no eran sumos sacerdotes, era uno solo el sumo sacerdote. Nadie más podía acercarse a Dios. La presencia de Dios estaba representada en el arca, que estaba en un habitáculo especial. Y ahí estaba la presencia del Señor. Y solamente uno, un mortal, podía acercarse a ese lugar, previo a haber hecho todo un rito de limpieza, de purificación, para poder estar en la presencia de Dios y ministrar al pueblo. ¿Sabe usted, hermanos? Mire qué interesante. La gente estaba ahí observando, eran multitudes, porque esto era solamente una vez al año. Aun cuando él era el sumo sacerdote, no tenía el privilegio como usted tiene y yo tengo de acercarnos acá a cualquier hora a la presencia de Dios. Y las multitudes esperaban que él entrara. ¿Y saben qué? Se sentían ellos tranquilos, seguros, porque el sumo sacerdote estaba intercediendo por ellos. Para el pueblo,
era mejor que el sumo sacerdote estuviera invisible, no a la vista de ellos, que lo pudieran ver. Ellos lo veían, estaba ahí, qué bueno, que está bonita la vestimenta que tiene, la vestidura, porque era muy exquisita, muy hermosa. Pero ellos, cuando desaparecía, venía paz, porque sabían que Él estaba intercediendo por el pueblo, por sus pecados. Jesús le dijo a sus discípulos, es bueno que yo me vaya. Para ustedes es conveniente que yo me vaya. Para ustedes es de beneficio que yo me vaya. No me van a ver más, les dijo. ¿Y sabe qué? Es bueno que Jesús no lo veamos. Pero sí que sepamos que Él está a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Es bueno que Jesús esté en el cielo. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Dios, te adoramos y te damos gracias, Dios mío, Señor, aleluya. El justo por los injustos. Oh Dios mío, el santo por los pecadores. Oh Dios, aleluya, qué grande, qué maravilloso. Oh Dios mío, Señor amado, gracias por esta tu palabra. Oh Dios amado, qué bueno saber, Dios mío, que ese sacrificio lo hizo todo. Y no hubo necesidad de absolutamente nada. No puedo presentarme ahora con mi sufrimiento delante de ti. Oh, aleluya, porque hubo uno, un justo que sufrió por mí. Un justo que pagó por mí. Y es el pecado, oh Señor, por nosotros. Aleluya, por el cual Él pagó, Dios mío. Señor, y la deuda está saldada. Ya no hay deuda, Señor, porque Cristo la pagó por mí. Cristo la pagó por cada uno de nosotros. Cristo pagó por todos y cada uno, aleluya, de aquellos que habitamos en esta tierra. Y gracias, Señor, porque nos dimos cuenta de aquello. Gracias, Señor, porque nos dimos cuenta que tú, oh Dios, aleluya, hiciste algo que nadie podía hacer. Oh Dios mío, el Cordero de Dios fue entregado en sacrificio por cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, Dios mío, te agradecemos. Mi corazón, Señor, se goza. Mi corazón se alegra, Dios mío, al saber todo esto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Perfecto es tu amor.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey de la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto eres tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu virtud, tu vida vino a mí, y ahora libre soy. Oh, eres buscado por lo que hiciste en mí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Así es. Santo eres tú. Te adoramos, Señor. Oh, gracias, Señor. Por mí. Aleluya. Aleluya. Digno es el Cordero. Sí, amén. Digno es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios.